Hola, muy buenos días para todos. Queremos saludarlos desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en Casa y este miércoles, como todos los miércoles, queremos agradecerles por acompañarnos en estos foros que hemos organizado para ustedes con mucho cariño. En el foro de hoy tenemos 4 conferencistas invitados especiales. Nos van a acompañar el doctor Rubén Martínez Dalmau desde la Comunidad de Valencia en España, el doctor José Manuel Torres desde la ciudad de Cali, el doctor Gabriel Hernández Villarreal desde Bogotá y el doctor Germán Gómez Gutiérrez desde la ciudad de Cali. En primer lugar, vamos a darle la palabra al doctor Rubén Martínez Dalmau. El doctor Martínez Dalmau es vicepresidente de la Comunidad Valenciana, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, licenciado en Ciencias Políticas de la UNED. Cuenta con diploma en Derecho Constitucional de la Academia Internacional de Derecho Constitucional y con el diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas por la UNED. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad Federico II de Nápoles, es investigador del grupo Justicia, Proceso y Constitución de la Universidad Libre Seccional Cali. Ha escrito diferentes artículos de investigación, capítulos de libro y libros. Es profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades europeas y latinoamericanas y aquí nos acompaña en la Universidad Libre de Bogotá, externado de Colombia. El doctor Martínez Dalmau nos acompaña con el tema La naturaleza como sujeto de derechos. Doctor, tiene usted 20 minutos. A partir de este momento y finalizada su intervención, le formularemos las preguntas que nos envía el público. Pues muchísimas gracias. Buenos días, ya casi buenas tardes allí en Colombia, ya casi buenas noches aquí en España. En primer lugar, quería agradecer la invitación del doctor Germán Gómez, ¿no? Un gran colega, gran profesional, gran profesor, en el cual tengo el gusto además de compartir, además de una universidad como es la Universidad Libre, en la que trabajamos conjuntamente, esta voluntad, este interés por el derecho emancipador que tantas buenas conversaciones nos da habitualmente. Muchas gracias, doctor Germán, y gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la invitación y poder participar en este seminario para poder trabajar sobre los aspectos más novedosos en materia de derecho procesal. Yo, como no soy procesalista, a la hora de trabajar, de tratar el tema que iba a exponer, me decidí por una cuestión que creo que sí está afectando, sí va a afectar en un futuro próximo al derecho procesal de manera muy amplia, que es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Ustedes saben que ahora mismo estamos, desde no hace mucho tiempo, desde hace apenas poco más de 13 años, estamos ante un acontecimiento en el derecho que nos va a traer diferentes retos, diferentes caminos, que es la posibilidad de que la naturaleza sea considerada sujeto de derechos, ¿no? Y esa posibilidad ya está prevista en diferentes ordenamientos jurídicos. Entonces yo lo que creo que hay que hacer ya a partir de la doctrina es manifestar diferentes propuestas de solución para aquellos retos que finalmente se incorporan en nuestro quehacer diario cuando hablamos de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Porque además este reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza está cada vez más arraigado en los diferentes ordenamientos jurídicos que van asumiendo poco a poco lo que suele denominarse el giro biocéntrico. Y eso se trata de un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma ha provocado incluso la reacción de una parte de la doctrina que intrínsecamente se ha manifestado contraria al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Por eso, en ese sentido, yo mi intervención me gustaría que respondiera a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿puede la naturaleza ser sujeto de derechos? Y en segundo lugar, si entendemos que la naturaleza sí puede ser sujeto de derechos, la siguiente pregunta es, ¿debe ser la naturaleza sujeto de derechos? Puesto que la intervención va a ser de 20 minutos, por lo tanto va a ser una intervención corta, simplemente les voy a apuntar el problema. El problema ha sido justamente hace muy poco tiempo, ha sido tratado doctrinalmente en un libro que pueden ustedes conseguir fácilmente, que se llama así, La naturaleza como sujeto de derechos
publicado en España, en Colombia, e incluso ahora se está preparando una edición portuguesa, en portugués, en el que yo tuve la oportunidad de ser editor y al mismo tiempo autor. Entonces les recomiendo también la lectura de este libro, además de las lecturas del resto de trabajos que tenemos al respecto. Bien, ustedes saben que a partir de los años 90 del siglo XX, a medida que las acciones humanas sobre los ecosistemas y contra la vida pues, se hacían más patentes, empezó a despuntar un nuevo enfoque en el pensamiento social sobre el papel del derecho como regulador y como limitador de la actividad antrópica, es decir, de la actividad realizada por el ser humano. Y en su esencia se encontraba entender que era necesario avanzar hacia una transición ecológica en la que la vida de las personas sobre el planeta estuviera íntimamente relacionada con la naturaleza y su protección. En momentos como el que vivimos, una pandemia mundial, a nadie se le escapa que no es casualidad que haya reacciones de la naturaleza que muchas veces ponen en riesgo, como se ha podido ver, incluso la vida humana. Y estos riesgos han sido, desde ya hace muchas décadas, evidenciados por una parte importante del derecho, que ha decidido regular los derechos medioambientales y avanzar paradigmáticamente hacia lo que se conoce como los derechos de la naturaleza. Esto es lo que suele ser conocido en Estados Unidos como la Earth Jurisprudence o la jurisprudencia de la tierra, que es un nombre y un concepto que surgió hace menos de 20 años a partir de un encuentro organizado en abril de 2001 por una fundación muy conocida, la Fundación Gaia, y que reunió al pensador Thomas Berry, uno de los juristas surafricanos, uno de los juristas más reconocidos en el marco surafricano y norteamericano, con diferentes profesores universitarios, representantes de los pueblos indígenas, de por ejemplo el Ártico de Canadá, la Amazonía colombiana, y el objetivo de la jurisprudencia de la tierra era proveer una herramienta para ayudar a crear y mantener un sistema de justicia de la tierra, entendido este sistema de justicia como el sistema que honra, que protege los derechos del planeta Tierra como una realidad viva. Y al proteger los derechos del planeta Tierra, se protegen también los derechos de todas las especies del planeta Tierra, incluida la especie humana. Desde ese punto de vista, la especie humana conjugaría sus derechos en el marco de un derecho de la Tierra, en el entendido de que la supervivencia de la especie humana, al fin y al cabo, depende de la supervivencia de la Tierra. 7 años después de este encuentro, organizado por la Fundación Gaia, tuvo lugar un avance enorme en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza que se realizó en la conocida Constitución ecuatoriana de 2008, que es la Constitución que por primera vez reconoce constitucionalmente los derechos de la naturaleza. Y eso implicaba la ampliación constitucional del concepto sujeto de derechos hacia sujetos no humanos. De hecho, la Constitución ecuatoriana del 2008, yo tuve la oportunidad de ser uno de los asesores de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, estuve trabajando con los constituyentes ecuatorianos y las constituyentes ecuatorianas en Manabí, en Manta, durante muchos meses, y ahí se vio claramente, por ejemplo, el debate que hubo sobre los sujetos de los derechos y si la naturaleza podía o no ser sujeto de derechos. De hecho, si leen la Constitución ecuatoriana, que además se lo recomiendo mucho, es una Constitución que hay mucho que aprender, para ver que ya no se habla de derechos humanos o de derechos constitucionales o de derechos fundamentales, se habla simplemente de derechos, porque ya incorpora tanto los derechos de los seres humanos como los derechos de la naturaleza. Y el mismo camino, aunque con matices, siguió la Constitución boliviana del año 2009 y además varios sistemas jurídicos alrededor del mundo, entre ellos Nueva Zelanda, Colombia. Como saben, ha habido diferentes sentencias que se han incorporado en la vanguardia de las sentencias emancipadoras, Australia, etc.
Y en 2009, siguiendo este mismo enfoque de la jurisprudencia de la tierra, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó su primera resolución sobre armonía con la naturaleza, que es un programa ad hoc, un programa que se llama Harmony with Nature, lo pueden buscar en harmonywithnature.org, un programa ad hoc para establecer diálogos permanentes y servir de bases de expertos y de avances legislativos y doctrinales sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Yo tengo el placer, de hecho, de participar de ser uno de los expertos de Naciones Unidas del programa Armonía con la Naturaleza, y la verdad es que desde los 2 años que formo parte del programa ha sido muy intensa la actividad. Bien, una vez ya les he enmarcado el asunto, vamos a pasar al problema que les comentaba, ¿no? El primero de los problemas es: ¿puede la naturaleza ser sujeto de derechos? Como verán, si leen mis trabajos, van a poder ver cómo, desde un punto de vista justnaturalista, sería complicado hablar de unos derechos de la naturaleza, ¿no? El justnaturalismo estaba muy cerca, habitualmente, de una visión antropológica del derecho, que entendía que el centro de los derechos tiene que ser la persona, y de hecho, a través de toda la filosofía de la modernidad, a partir del Renacimiento, el humanismo, ¿no? la Italia o la Europa de los siglos XVI-XVII, van cuajando esa ética humanista y una noción de progreso relacionados con el progreso humano, que además cuaja, como saben, en la madre de nuestra filosofía actual sobre las personas humanas, sobre los seres humanos, que es la Ilustración. Y en el siglo XVIII nadie duda sobre que las personas tienen que ser sujetos de derecho, porque son las personas los seres que han sido históricamente protegidos por los derechos. Desde ese punto de vista, en el marco del modernismo e incluso desde el pensamiento medieval, podríamos hablar de una vis expansiva de los derechos. Es decir, el hecho de que la tendencia habitual de los derechos es ampliar su capacidad emancipatoria, ese carácter que solemos denominar la mirada futuro de los derechos, y donde no hay regresos, no hay reversiones. Y desde ese punto de vista es cierto que si vemos desde el punto de vista dialógico, histórico-dialógico, vemos cómo se ha ido confirmando los diferentes catálogos de derechos, nos será muy fácil entender que los derechos finalmente obtienen dentro de ellos esa vis expansiva y ese potencial emancipador que hacen que hoy en día vivamos en las sociedades con más derechos que hemos vivido nunca en la historia de la humanidad. Esto no es gratuito, forma parte de esa evolución del concepto de derechos, que, como les he comentado, parte prácticamente de la escolástica y de la Edad Media y avanza en la modernidad hacia lo que llamamos la contemporaneidad. De hecho, las revoluciones liberales, de las que somos hijas e hijos, entre ellas principalmente las revoluciones liberales de emancipación latinoamericanas, incorporan los derechos y la presencia de la persona como sujeto de derechos dentro de ese ámbito. Y aunque es verdad que la vis expansiva de los derechos se ha aplicado fundamentalmente en el marco de las personas, del ser humano, y es verdad que los elementos básicos de las teorías políticas, el constitucionalismo o el contractualismo, se plantean en ese ámbito de la protección de las personas, también es verdad que esa vis expansiva ha alcanzado límites que nunca podíamos sospechar. Y hoy en día, por ejemplo, hay derechos reconocidos en muchos ordenamientos jurídicos que hace 20 años o 15 años podían ser derechos impensables. Piensen ustedes en el caso colombiano, que además son ustedes del origen de esa doctrina democrática que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Piensen ustedes si antes de la Constitución del 91 podría ser posible, por ejemplo,
derechos que hoy en día son derechos obtenidos ya no solo respecto a los derechos de la naturaleza, ¿no? Como las famosas sentencias respecto al río Atrato, por ejemplo, conocen muy bien, sino en el marco de las personas, derechos que se han conseguido como los derechos a la dosis mínima o, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario. Eran impensables antes de la Constitución de 1991. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa visa expansiva de los derechos a la que me he hecho referencia puede afectar a los sujetos de los derechos? Es decir, ¿puede afectar al hecho de que las personas, los seres humanos, sean los únicos sujetos de derechos? Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, sí. Y desde el punto de vista de la propia evolución de los derechos, desde luego también. Recuerden que desde ya hace prácticamente 15 años empieza a haber los primeros movimientos para entender que la naturaleza debe ser sujeto de derechos. Entre ellos seguramente verán el marco norteamericano. Estados Unidos, sobre todo algunos estados norteamericanos, han sido y son todavía pioneros, no solo democráticamente, sino también en otro tipo de avances en el marco de las ciencias jurídicas, y esto pasó a partir de los años 2000 en lugares como Pittsburgh, en Pensilvania, como Barnstead, en New Hampshire, o como Spokane, en Washington, que empezaron a reconocer los derechos de la naturaleza. Hay una famosa sentencia de Barnstead del año 2008, donde dice, cito de memoria, pero dice algo así como las comunidades naturales poseen derechos inalienables y fundamentales. Los ecosistemas poseen derechos inalienables y fundamentales. ¿No? Hay un derecho a existir dentro de la ciudad de Barnstead por parte de los ecosistemas. Y Barnstead, por ejemplo, crea en su ordenanza un catálogo de elementos naturales que son protegidos por la propia ordenanza, y habla de acuíferos, habla de ríos, habla de lagos, habla de humedales, es decir, crea todo un sistema, un catálogo de elementos naturales relacionados principalmente con el agua, que son entendidos como sujetos de derechos, como derecho a existir y a florecer dentro de la misma ciudad de Barnstead. Y como les decía, ha sido esta nueva generación de constituciones latinoamericanas donde se constitucionaliza los derechos de la naturaleza. Y es muy conocido ese magnífico artículo de la Constitución ecuatoriana, ¿no? El artículo 18 de la Constitución ecuatoriana de 2008, que dice que la naturaleza tiene que ser reconocida como sujeto de derechos por parte de la Constitución y que se le aplicarán todas las garantías que por su propia naturaleza se puedan incorporar, ¿no? Aquí hablamos de dos naturalezas, la naturaleza del mundo material y la naturaleza de las instituciones jurídicas que buscan la garantía de ese mundo material. Entonces, el artículo 18 dice que la naturaleza sea sujeto de los derechos que le reconozca la Constitución. Por lo tanto, ya tenemos dos grandes avances importantes. Fíjense que vienen además del continente norteamericano. Tenemos el avance norteamericano, tenemos el avance suramericano, y a partir de ahí ya empieza a aparecer todo un conglomerado de decisiones emancipadoras por parte de los legisladores y de los jueces de todo el mundo, que empiezan a reconocer la naturaleza como sujeto de derechos, el principal de ellos, sin ninguna duda, el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país muy poco conocido, lamentablemente. Desde mi punto de vista es uno de los países más interesantes que pueda haber, porque no solo es uno de los países más democráticos del mundo, sino que es uno de los países más desarrollados del mundo. Y Nueva Zelanda, a principios de esta década, en 2014, entre 2014 y 2017 más o menos, empieza a establecer una serie de regulaciones dentro del marco de sus formas de colonización. Recuerden que la forma de colonización de Nueva Zelanda fue muy diferente a la que hubo en otros lugares de dominación inglesa, como por ejemplo el caso
americano, fue una dominación basada sobre todo en el contractualismo, es decir, en la negociación con los pueblos indígenas. Eso ha calado en la forma de entender el derecho por parte de los neozelandeses, y de repente nos encontramos con ese magnífico reglamento sobre el río Wanganui del año 2017, que declara que el río Wanganui es un río sagrado de la cultura maorí, la cultura originaria neozelandesa, es sujeto de derechos. Se le reconoce como sujeto de derechos. Y un poco antes, en 2014, el Te Urewera, que es también un lugar natural sagrado para los maoríes, también fue reconocido como un lugar propio de los sujetos de derechos. Es decir, estamos ya en avances legislativos que reconocen este concepto de la naturaleza como sujeto de derechos, que luego ya se extiende, como saben, en el caso indio con el Ganges, en el caso australiano con el río Yarra, en el caso colombiano con el río Atrato. Y bueno, hay tantos casos que van apareciendo si se suscriben a la newsletter que tiene Armonía con la Naturaleza, el programa de Naciones Unidas, van a poder recibir en sus correos electrónicos los diferentes avances que hay en el mundo sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, y desde ese punto de vista van a ver cómo los avances son prácticamente diarios, ¿no? Son prácticamente diarios. Bien, por tanto, a partir de ahora sí podríamos establecer diferentes marcos, argumentos en los cuales podríamos entender por qué la naturaleza puede ser perfectamente reconocida como sujeto de derechos, pero les voy a dar la principal. Para mí, el principal argumento. El principal argumento lo tenemos desde hace mucho tiempo desarrollado en los diferentes teóricos del derecho, pero lo tenemos también claramente establecido en el último libro el más conocido libro de Harari, que conocerán, que se llama Sapiens. En Harari pone de relieve algo que creo que ahora mismo ya es incuestionable. Y es que el derecho es una construcción cognitiva. Es decir, somos los seres humanos los que construimos el derecho. Eso implica, desde el punto de vista teórico, implica reconocer que el derecho es positividad. Esto es algo que yo creo que hoy en día nadie duda, o digamos muy poca gente duda. Es gente además que seguramente para poder defender lo contrario tendrían que irse a tesis naturalistas, que son tesis realmente muy complicadas de defender sin querer imponer no democráticamente la voluntad de alguien o de algún grupo. Y por tanto, si entendemos que el derecho es positividad, porque el derecho es producto del esfuerzo cognitivo de las comunidades humanas, ¿qué problema habría en dotar de derechos a los sujetos naturales? Pues desde el punto de vista cognitivo no hay ningún problema. Es más, es normal que en esa visa expansiva de los derechos, al que ya me he referido antes, esa visa expansiva acabe saltando el límite de los sujetos y no solo hable de una expansividad en cuanto a la parte accidental, es la parte adjetiva, es decir, a la parte del contenido de los derechos, sino que avance más allá y llegue a la parte sustantiva del sujeto de los derechos. Desde ese punto de vista, es verdad que, siguiendo un poco la tesis de Gudinas, estaríamos pasando de lo que llamamos un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico o éticocéntrico. Desde ese paradigma, la dignidad humana continúa siendo el elemento fundamental de la protección del derecho, pero esa dignidad humana viene de la mano del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y por lo tanto viene de la mano del entendimiento de que las personas no pueden vivir fuera del marco natural. Además, este concepto de sujeto de derecho, de la naturaleza como sujeto de derecho, de alguna forma lo arrastramos, aunque es verdad que tímidamente, desde los años 70, cuando empiezan a reconocerse en diferentes ordenamientos jurídicos derechos de algunas
especies animales como por ejemplo los de los animales, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de los animales, que es algo que solemos hablar desde hace ya 30 años, de hecho hay mucha doctrina sobre los derechos de los animales, lo que hemos hecho ha sido romper la barrera del sujeto de los derechos y entender que los animales también pueden ser sujetos de derechos. Por tanto, si los animales pueden ser sujetos de derechos, lógicamente la naturaleza también puede ser sujeto de derechos. Esto depende de qué, de la capacidad emancipadora del derecho y del reconocimiento por parte de las sociedades que incorporan ese derecho como esfuerzo cognitivo, es decir, como decisión democrática. Desde ese punto de vista, ya para ir terminando mi exposición, la pregunta que viene ya prácticamente se defiende sola. Si podemos entender que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿debemos reconocer esos derechos de la naturaleza? Desde mi punto de vista, como pueden imaginar, por supuesto debemos reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Por qué? En primer lugar, porque no es lo mismo defender los derechos de las personas al medio ambiente, donde la naturaleza, donde el marco natural es accesorio a las personas y solo toma relieve en relación con la protección de las personas, que entender que la naturaleza por ella misma tiene derechos con independencia de las personas. Es decir, el cambio paradigmático es impresionante. Entendemos en los derechos medioambientales, entendemos que la naturaleza es accesoria a las personas y que está a disposición de las personas, mientras que en el paradigma emancipador de los derechos de la naturaleza entendemos que la naturaleza tiene derecho a vivir con independencia de las personas. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en las sentencias del río Vilcabamba, en Ecuador, las sentencias del río Atrato en Colombia, las sentencias del Teurehuera o del río Wanganui en Nueva Zelanda, lo vemos claramente cuando todas las sentencias de los diferentes tribunales tienen como elemento común el hecho que reconoce que la vida de la naturaleza o los derechos de la naturaleza son independientes a los derechos de las personas. Ven que el cambio es un cambio paradigmático, ¿no? Esta famosa sentencia del río Atrato, si no recuerdo mal, efectivamente, el 2018, de abril de 2018, ha sido enormemente trabajada en el marco del derecho comparado, porque además está sirviendo de avances para muchos tribunales constitucionales que se van a dar, o lo han hecho ya, el paso de avanzar en esto. Y el segundo argumento, creo que es un argumento ya no puramente procesal, ¿no?, o de determinación material, sino ético. Es decir, desde ese punto de vista ético, estamos obligados como especie natural a reconocer los derechos del resto de especies que habitan el planeta. Y justamente esa armonía con la naturaleza, que además es una armonía que proviene en su origen del pensamiento originario de las personas, de que viven, como todo el mundo sabe. De nuevo les recomiendo el libro de Harari, que a mí me abrió mucho la mente en ese sentido. Provienen de su propia relación directa con la naturaleza permanente, hace que podamos dar ese giro biocéntrico. Es verdad que el giro biocéntrico es una decisión democrática que tienen que tomar las sociedades, las colectividades, pero también es verdad que desde ese punto de vista es muy difícil que podamos creernos, poder hablar de una lucha contra el cambio climático, de una recuperación de los elementos naturales, de una salud de las personas en relación con una vida más sana, si no reconocemos a la naturaleza como sujeto de derechos. En definitiva, y creo que estoy entrando ya directamente en los 20 minutos que tan amablemente me ha cedido la organizadora, en definitiva, el resumen, mi intervención cuenta con 3 elementos. En primer lugar, los derechos de la naturaleza
forman ya parte cada vez más consolidada de los diferentes ordenamientos jurídicos, es un programa de Naciones Unidas y hoy en día es la vanguardia de los avances jurídicos en el mundo, en primer lugar. Eso es una constatación empírica, objetiva. En segundo lugar, también es una constatación objetiva. Ha existido desde siempre una vis expansiva de los derechos que han conseguido que hoy en día podamos disfrutar las personas, los seres humanos, del mayor estado de derechos que nunca podíamos haber soñado. Y eso ha sido porque ese elemento que hemos creado las personas, las comunidades, que es el derecho, que como he dicho antes es una creación cognitiva, ha ido de la mano de su potencial emancipador. Cada vez hemos sido más libres, más iguales, hemos tenido mayores capacidades de poder disfrutar de nuestra existencia gracias justamente al derecho democrático. Y eso, por lo tanto, implica necesariamente que no haya ningún obstáculo para poder defender la existencia de los derechos de la naturaleza. Y en tercer lugar, la decisión final es una decisión de las comunidades democráticas y lo que está claro es que las comunidades más democráticas están cada vez más defendiendo a la naturaleza como sujeto de derechos, mientras que las comunidades menos democráticas se van quedando atrás en ese reconocimiento. Y eso implica, en definitiva, una decisión ética. Y desde mi punto de vista, como colectividad humana, debemos asumir y tomar esas decisiones en el marco de esa decisión ética para pasar a un giro biocéntrico que reconozca de una vez por todas y definitivamente los derechos de la naturaleza ya en todos los marcos del ordenamiento jurídico, tanto locales como estatales como internacionales. Muchísimas gracias de nuevo por haberme ofrecido esta posibilidad de hablarles de algo tan novedoso y tan interesante como los derechos de la naturaleza y estoy a su disposición para todas aquellas cuestiones o preguntas que quieran realizar. Doctor Martínez Dalmau, muchísimas gracias por su intervención. Quiero decirle que a través de nuestras redes sociales hemos recibido para usted muchos saludos de sus alumnos y exalumnos de posgrados acá en Colombia y en diferentes países que están siguiendo este foro y su conferencia. Y voy a formularle las siguientes preguntas. Algunas de ellas nos llegaron a nuestro correo, otros las están formulando por redes sociales. Dice así. ¿El reconocimiento de los derechos de la naturaleza implica un cambio de paradigma en la teoría de los derechos? Otra dice, ¿qué diferencia sustantiva existe entre los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales? ¿No tienen el mismo contenido? Y nos preguntan a través del Facebook cómo hacer efectivos, cómo defender esos derechos de la naturaleza. Tiene la palabra. Son tres preguntas, muchas gracias, son tres preguntas interesantísimas, ¿no? Interesantísimas. En primer lugar, yo estoy convencido, y lo he explicado en mi intervención, que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza implica un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma, ojo, que no está excluyendo al ser humano como el centro de la protección del derecho, sino que está ampliando ese centro. Démonos cuenta que el cambio de paradigma no es en ningún caso romper con los criterios de la persona como el eje en torno al cual gira el derecho, sino se trata de aumentar ese eje y entender que no estamos solos en el mundo. Que nuestra responsabilidad como seres conscientes, no solo como seres vivientes, sino como seres conscientes, es establecer los elementos de protección del planeta y con todas las especies que viven en él. Y eso implica un cambio de paradigma. Seguramente es un cambio de paradigma desde la visión antropocéntrica a la visión biocéntrica, donde de la visión que donde solo la persona, no el antropocentrismo, solo la persona está protegida por el derecho y es el centro del derecho, a entender que la persona está acompañada de todos los elementos naturales, sin los cuales además no puede vivir, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma, que como todos los cambios de paradigma, habrá personas que nunca lo van a asumir. Porque yo creo que ese cambio de paradigma
está relacionado con las nuevas generaciones de ciudadanos y de juristas en particular. De hecho, cuando realizamos los diferentes foros sobre derechos de la naturaleza, hay diferentes foros a nivel mundial, el foro de Brasil es muy importante, el foro que se crea también en las conversaciones en Naciones Unidas es muy importante, yo me doy cuenta rápidamente que la generación, es decir, la edad, también implica si se acepta o no se acepta este paradigma, ¿no? Entonces, las juristas y los juristas más jóvenes están más proclives y son más defensores para defender los derechos de la naturaleza que muchos expertos, entre ellos varios colegas míos, por cierto, ya un poco mayorcitos, algunos de los cuales se niegan a entrar en el cambio de paradigma. Esto es normal, ¿no? Esto lo explica muy bien Kuhn. El cambio paradigmático también es un cambio generacional y desde ese punto de vista hay que entenderlo también desde ese planteamiento. Segundo, la segunda pregunta también es muy interesante, ya he hecho alguna mención en mi exposición, pero claramente estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando hablamos de derechos medioambientales, insisto, la naturaleza es adjetiva, porque los derechos medioambientales son de las personas. Entonces son las personas las que tienen el derecho al medio ambiente. Desde ese punto de vista hay una gran diferencia entre hablar de derechos medioambientales y hablar de derechos de la naturaleza, donde ya no son las personas las que tienen un derecho a la naturaleza, sino es la naturaleza la que tiene derechos por ella misma. No es incompatible, pero también implica un cambio de enfoque enormemente importante. Y de hecho todas las sentencias a las que he hecho referencia avanzan desde esos derechos medioambientales a unos derechos de la naturaleza como elemento común denominador entre las diferentes sentencias. Y en tercer lugar, también la tercera pregunta es muy importante, ¿cómo se hace efectivo? Pues bueno, lo estamos viendo. Se hace efectivo a través de los mecanismos que tiene el derecho, de las tutelas, de las acciones de amparo, de los procedimientos de preferentes y sumarios. El derecho procesal es muy importante en ese marco, porque recuerden que la naturaleza no puede acudir al juez. Es decir, la naturaleza, lógicamente, puede hablarnos, pero los diálogos, los vocabularios, los lenguajes de la naturaleza no son lenguajes como los nuestros. La naturaleza nos habla a través de la deforestación, nos habla a través de los ríos contaminados, la naturaleza nos habla a través de los incendios, nos habla a través de la contaminación, y nosotros tenemos que ser capaces de entender ese lenguaje. Pero ese lenguaje nunca se va a expresar en una demanda de inconstitucionalidad o una acción de tutela. Por lo tanto, nosotros, puesto que el derecho son construcciones cognitivas creadas por nosotros, tenemos que traducir ese lenguaje de la naturaleza, tenemos que traducirlo a nuestro lenguaje cognitivo. Y eso implica que nosotras y nosotros tenemos que traducir ese lenguaje en acciones de tutela, en recursos de inconstitucionalidad, en acciones de amparo y en leyes, muy importante, en leyes emancipadoras. Recuerden la Constitución ecuatoriana, recuerden la legislación india, la legislación neozelandesa, el caso australiano, el caso norteamericano, son leyes, ordenanzas. No he hecho referencia porque no he tenido tiempo, me hubiera gustado, pero es muy importante también la última gran constitución latinoamericana, que es la Constitución de la Ciudad de México, que entró en funcionamiento hace poco más de un año. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ser capaces de interpretar el lenguaje de la naturaleza en los lenguajes procesales y ser capaces de adherir a la naturaleza como sujeto de derechos en el lenguaje procesal. Igual que un bebé de 8 meses no puede, tampoco registra los mismos vocabularios que hacemos los adultos, o igual que una persona que no tiene capacidad de comunicación directa, oral, también lo hace. Por tanto, ya que nosotros somos capaces de representar los intereses de un bebé, o somos capaces de representar los intereses de una persona, por ejemplo, en estado de coma, también tenemos que ser capaces de representar los intereses de nuestros ríos, de nuestros lagos, de nuestros nevados y de nuestras montañas y nuestros mares, que son muy importantes los mares, cada vez más contaminados. Bien, y también aprovecho, ya que he respondido a esas preguntas, para darle un saludo muy grande a mis alumnas y alumnos
de los posgrados colombianos, particularmente la Universidad Libre, en los cuales guardo un gratísimo recuerdo. Con ellos estoy muchas veces en contacto permanente por redes o por correo electrónico, y siempre es un placer saber de ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, y desde Colombia le enviamos un saludo muy fraternal a toda la comunidad valenciana. Muchas gracias. A continuación, queremos invitar al doctor José Manuel Torres Vanegas. El doctor Torres es juez penal del circuito con funciones de conocimiento en Cali, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Penal y magíster en Criminología y Ciencias Penales y Penitenciarias. Es profesor de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cali y formador de la Escuela Rodrigo Lara Urilla. El tema con el que nos acompaña es Guía Judicial como herramienta práctica en el sistema penal acusatorio de Colombia. Doctor Torres, por favor, le invitamos a encender su video. Muchas gracias. Muy buenos días. Un agradecimiento inicial al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a su presidente, el doctor Jairo Parra Quijano, así como también al Grupo de Investigación, Justicia, Proceso y Constitución de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali, liderado por el doctor Germán Gómez Gutiérrez, y a todos los compañeros abogados y alumnos que el día de hoy nos acompañan. El tema que vamos a trabajar en estos 20 minutos tiene que ver con la guía judicial como herramienta práctica en el sistema penal acusatorio en Colombia. Y este tema deviene importante al día de hoy en la medida en que las dificultades que se han producido a partir de la pandemia, de ese virus que ha afectado a nivel mundial a todos y a todas, enfermedad, muerte, aislamiento, afectación a los medios de producción y la economía. También no todo debe ser negativo, sino que debemos mirar aspectos eminentemente positivos. Y de ello podemos sacar aspectos relevantes como el poder disfrutar más a la casa, la familia, reencontrarnos con nosotros mismos y poder reflexionar en torno a nuestro lugar o posición en el mundo, así como la necesidad de proteger el medio ambiente, precisamente refiriéndonos a la charla tan excelentemente planteada por el doctor Rubén Martínez Dalmau. E igualmente, como lo dijo en alguna oportunidad Pepe Mujica en una intervención ante la ONU, la investigación médica en el planeta apenas cubre una quinta parte de la investigación y desarrollo militar. Este proceso asegura el odio y los fanatismos, fuentes de nuevas guerras, y esto también gasta fortunas. Por la necesidad, esto entonces, de preocuparnos más por el medio ambiente que frente a otras situaciones que no nos llevan a una protección de la especie. Pero también durante la pandemia hay otros aspectos positivos desde el campo jurídico, y uno de ellos es la posibilidad de aprender y actualizarnos en el manejo de medios audiovisuales, medios virtuales, e implementar todas esas tecnologías en nuestra labor diaria. Nos ha correspondido ser autodidactas, ser mentores y ser alumnos, andar por un camino mientras lo construimos, pero también ha sido la mejor oportunidad de llevar a nuestros procesos a un nivel más alto. Esta es la oportunidad que tenemos de acabar con el papel, de ser más eficientes y eficaces al momento de administrar justicia. Por eso hoy les vengo a hablar de una herramienta especialmente diseñada para ello, las guías judiciales, como una herramienta importante de nuestra ardua labor diaria que nos permitirá agilizar las diligencias y que nos permite ser más eficientes. Algunos aspectos tenidos en cuenta para la creación de estas guías judiciales en materia penal aquí en Colombia tienen que ver inicialmente con algunas circunstancias, como aquellos conversaciones de pasillos entre abogados litigantes,
donde se tratan las diferencias argumentativas que se deben emplear entre los diversos despachos judiciales, pues pese a que hay un solo código para tramitar la solución de un determinado asunto, el camino empleado por cada juez es diverso. Y obviamente esto nos trae caos, porque ¿cómo así que en un despacho, bajo un mismo código, se resuelve de una manera, mientras que en otro despacho judicial se resuelve de manera diversa? Cuando un abogado llega a ocupar el cargo de juez penal por primera vez, o recién es designado como fiscal o ocupa un nuevo rol de parte o interviniente dentro del proceso penal, generalmente pide ayuda a algún compañero para que le regale algún formato o formatos que lo guíen sobre cómo será ese transcurrir de las audiencias principales. Se requiere de un mapa conceptual de lo que oriente la labor que él va a desempeñar. Y entonces, precisamente, se comienza a elaborar ese mapa conceptual que permitirá estar atento a cada uno de los pasos del proceso penal. Otros de los aspectos difíciles en este proceso penal tienen que ver con las diversas y a veces cambiantes posiciones jurisprudenciales adoptadas por las altas cortes. Recordemos recientemente una decisión, la 52.227 del 24 de junio de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, donde refiere sobre los preacuerdos y lo atentos que estamos a ello, porque hemos tenido una serie de decisiones de la Corte sobre preacuerdos que han cambiado en algunos momentos, y obviamente esto influye en la dinámica del proceso penal. Igualmente se han detectado problemas en el manejo del tiempo empleado durante el desarrollo de las audiencias, en especial las audiencias concentradas preliminares, donde en muchos casos tenemos audiencias que no solamente duran minutos, sino horas y hasta días. Y entonces, ¿qué hacer en esos aspectos? Por ello, entonces, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos a través de la agencia ODAT, igualmente con la colaboración y coordinación de su asesora legal en Colombia, la doctora María Patricia Parra Sánchez, con apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Superior de la Judicatura, idearon la creación de unas herramientas que sirven de apoyo práctico para la realización de audiencias de una manera eficiente, ágil y eficaz, en aras de fortalecer la consolidación del sistema penal acusatorio, evitando prácticas judiciales que en algunas ocasiones resultan contradictorias y desdibujan la importante labor de la administración de justicia. Precisamente, esas herramientas son esas guías judiciales. Se ha creado frente a ellos la guía judicial para las audiencias de control de garantías, la guía relativa a los modelos operativos de preparación de audiencias, o también denominada MOPAS, la guía jurisprudencial sobre conceptos acusatorios, la guía relativa a los principios, al principio de oportunidad en torno a las nociones y procedimientos, como también la guía judicial para audiencias de conocimiento, sobre la cual tuve la honrosa posibilidad y oportunidad de participar en su mesa de trabajo conjuntamente con otros compañeros magistrados y jueces del país. Las guías judiciales son entonces útiles para resolver diversas actuaciones y situaciones tales como aquellas que son minúsculas en nuestro devenir, trámites administrativos dentro del proceso penal, como también aspectos nodales o importantes jurídicamente hablando dentro del mismo proceso. Así, vamos a encontrar en esas guías circunstancias que nos van a ayudar, tips que nos van a enriquecer nuestra labor judicial, como por ejemplo las circunstancias atinentes al aplazamiento de las audiencias. Cuando quiera que en este país, jocosamente se dice que este no es un sistema de corte acusatorio, sino que este es un sistema aplazatorio. Y entonces, qué importante es entender cuándo es que resulta posible aplazar una diligencia y cuándo aquellas circunstancias de caso fortuito, de fuerza mayor, debidamente acreditados, nos permiten en ese entonces hacer viable la posibilidad de fijar
una nueva fecha y hora para llevar a cabo una diligencia. Argumentos repetitivos entre las partes y el juez, donde hemos visto precisamente que en muchas ocasiones interviene una de las partes, luego interviene otra, y así todos los intervinientes dentro del proceso penal, y el juez, cuando le corresponde adoptar la decisión, lo que hace es repetir los argumentos de cada una de las partes e intervinientes, y ya luego de ello proceder a esgrimir sus propios argumentos, situaciones que no resultan nada ágiles, nada eficientes frente al proceso penal, o los derroteros que se buscan frente al proceso penal. Los argumentos repetitivos entre audiencias concentradas, donde hay temas transversales. Por ejemplo, en una audiencia concentrada preliminar, encontramos aspectos transversales como el señalamiento de los hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de legalización de captura, en la audiencia de formulación de imputación y en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Y entonces encontramos argumentos repetidos que ya han sido escuchados, ya han sido presentados por las partes desde la primera sesión de audiencia de legalización de captura, y no obstante lo anterior, estando las mismas partes intervinientes, vuelve y se repite. Y precisamente en las guías encontramos un llamado de atención frente a esos aspectos a través de la misma jurisprudencia, la misma normatividad conjugada en la guía y presentada para que el lector tenga herramientas en torno a lo que debe hacer o lo que puede hacer en determinada situación. También el conocimiento previo del escrito de acusación y descubrimiento probatorio con previa entrega de elementos materiales probatorios y evidencia física. Vamos a encontrar allí un acápite importante frente a estos aspectos. Por ejemplo, en la audiencia frente a la audiencia de formulación de acusación, recomendaciones en cuanto a la posibilidad que tiene el fiscal de hacer ese descubrimiento de esos elementos y esa evidencia antes de la audiencia. De esta manera, como lo hemos visto en muchos casos, la parte defensa tiene acceso a ellos y puede en un momento dado entrar a determinar si hay lugar a buscar un preacuerdo, si hay lugar a un allanamiento a cargos, o por el contrario, si hay lugar a ir a juicio. Pero eso lo permite precisamente ese conocimiento, y cuando se lleva a cabo la audiencia correspondiente, ya tendrá definida claramente una posición, y no como sucede en otras oportunidades donde la defensa dice: espero ver esos elementos para entonces sí en la próxima sesión de audiencia determinar con la fiscalía si vamos o no a un preacuerdo. Cuando se conocen ya previamente, pues obviamente en esa misma audiencia de formulación de acusación se busca la variación de la misma por la de la presentación de un preacuerdo para ser verificado. Igualmente, en torno a la enunciación probatoria, cuando se repiten los argumentos del descubrimiento probatorio, y entonces se dan elementos para buscar la agilidad de la enunciación probatoria en la audiencia preparatoria. La repetición de argumentos de solicitud de práctica de pruebas en su decreto, donde las partes ya han señalado los argumentos de pertinencia, conducencia y admisibilidad, y no obstante lo anterior, el juez que comparte esos argumentos entra a repetir los mismos, pese a que está compartiendo los ya señalados y que han quedado en el registro. Asimismo, encontramos aspectos importantes como el manejo de la prueba testimonial, el testigo común, donde encontramos situaciones o preguntas o inquietudes de las partes en torno a cuál es la forma en que se debe desarrollar esa práctica de ese testimonio común. Y precisamente las guías nos ofrecen importantes elementos que nos permiten tomar una decisión muy segura. Y finalmente también encontramos herramientas que tienen que ver con el manejo de los elementos virtuales, más allá
del Word, entre ellas el Excel, el PowerPoint, el SharePoint, OneDrive, y encontramos en estos momentos algunas importantes como la de Teams, que plataforma importante donde se pueden desarrollar perfectamente a las audiencias y donde hemos encontrado una situación bien importante, diferente a la que considerábamos al comienzo de año, cuando pensábamos que solamente las audiencias se podían desarrollar en una sala de audiencias del Palacio de Justicia, y por el contrario encontramos es que hay audiencias, gran cantidad de ellas, que se pueden desarrollar precisamente a través de un canal virtual. Entonces, lo que vamos a encontrar en esas guías son un material importante. Entre ellas, la audiencia adelantadas ante juez de conocimiento, la guía, encontramos en detalle paso a paso cómo se ha de adelantar la respectiva audiencia desde la preparación de la misma y su inicio con verificación de las partes e intervinientes hasta la decisión del juez. La jurisprudencia reciente a la fecha de la respectiva publicación de la edición que permite continuarla y ampliar el conocimiento sobre el tema concreto. Vamos a encontrar jurisprudencia dentro de ellas que nos van a acercar al tema. A pie de página, si hay otra forma posible de hacer el trámite o posición jurídica diferente, se deja allí plasmada para que sea el lector con herramientas quien escoja el camino a tomar. Es decir, no vamos a encontrar una posición cerrada, sino que precisamente esto es una herramienta para que se utilice de acuerdo con las necesidades del caso de una manera liberal. Como se ve, son guías que facilitan la comprensión del Código de Procedimiento Penal y la Ley 906, que pueden ser encontradas, que están a disposición de todos los que estamos trasegando por el proceso penal como parte, como interviniente, con un rol de juez, y que nos van a acercar precisamente a un manejo mucho mejor, más eficiente, más ágil. Guías que pueden encontrar, por ejemplo, en la página del Tribunal Superior de Cúcuta, para aquellos que no la tienen físicamente y ahora por los temas de virtualidad se hace necesario. Allí van a encontrar el link correspondiente y pueden utilizarlas en cada una de las audiencias. Esto era la intención o la voluntad que tenía de expresarles la importancia de este tipo de guías judiciales para utilizarlas en la labor diaria de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Torres, por su intervención. Nuestro público nos ha formulado las siguientes preguntas que queremos que usted nos ayude a profundizar. Y dicen así: son muchas las audiencias preliminares que se pueden llevar a cabo ante los jueces con función de control de garantías. En la guía judicial para audiencias de control de garantías encontramos toda esa variedad. Y también nos preguntan qué resultados positivos se han obtenido al utilizar las guías judiciales en las diversas audiencias preliminares y audiencias ante juez de conocimiento. Tiene la palabra. Frente a la primera pregunta, en la guía judicial para audiencias de control de garantías encontramos efectivamente una gran variedad. Además, porque encontramos que en cada región, Colombia tiene unos temas que priorizan otros frente a otras regiones y tienen que estar precisamente la gran mayoría, más de 40 audiencias preliminares, los formatos correspondientes de cómo se debe guiar esa audiencia y los presupuestos, que es más importante, de tal manera que si una parte desea hacer una solicitud de audiencia, podrá consultar la guía y allí determinar cuáles son los presupuestos que ese juez le va a exigir, pero no es exclusivamente ese juez, sino cualquier otro juez de Colombia en idénticas circunstancias, porque ha recogido la ley y ha recogido la jurisprudencia. Frente a la segunda pregunta, allí es importante tener en cuenta que hemos tenido, y debo señalarlo, resultados muy positivos en la utilización de las guías judiciales, tanto en las audiencias preliminares como en audiencias de conocimiento. Cuando un juez aplica la guía e igualmente las partes aplican la guía, hemos encontrado que la reducción del tiempo empleado en una audiencia
es ostensible. Muchas veces en los ejercicios que hemos tenido, a veces una imputación que se hace antes de el conocimiento de la guía puede demorar media hora. Y cuando se hace ya con el conocimiento de la guía, hemos encontrado que a veces ha durado 10 minutos. O sea que realmente la guía lo que busca es que el tiempo se reduzca, que podamos aprovecharlo en lo que corresponde y que las dificultades o la problemática jurídica que haya en un momento dado se resuelva frente a los aspectos concretos y no se difuminen en aspectos que nada tienen que ver con la correspondiente audiencia. Muchas gracias. Doctor Torres, a usted muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Bien, gracias a ustedes. Sí, señor. A continuación, vamos a invitar al doctor Gabriel Hernández Villarreal. El doctor Gabriel Hernández es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Procesal Civil de la misma institución, conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, director de las especializaciones de Derecho Procesal y Derecho Probatorio de la Universidad del Rosario, director de su área de Derecho Procesal, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. También es presidente del capítulo Colombia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es abogado litigante y asesor y hoy nos va a acompañar con el tema indemnización de perjuicios e inscripción de la demanda en ciertos procesos judiciales. Doctor Gabriel, lo invitamos a encender su micrófono y su video y tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Magda, a usted, por supuesto, al doctor Jairo Parra Quijano y al doctor Ulises Canosa, quienes gentilmente me invitaron a disertar en el día de hoy. En 20 minutos entonces voy a referirme a los aspectos que acaba de indicar nuestra anfitriona, la doctora Magda, y para ese efecto entonces voy a hacer dos cosas. En primer lugar me voy a ocupar de unas generalidades y luego voy a dirigir la explicación desde la perspectiva de dos procesos en particular. En lo que concierne al primer aspecto, que son las generalidades, pues debemos recordar que el artículo 6, en su inciso 4 del decreto 806 del 4 de junio de 2020, dice que quien presente una demanda debe simultáneamente dirigírsela al correo electrónico de quien será su demandada, acompañado de los respectivos anexos. Esa circunstancia ha causado escozor en los abogados litigantes, porque se asume entonces que quien será el ulterior demandado ya conoce desde antes de que esté inmerso en la causa que se ha promovido una acción en contra de él. No obstante, el impacto que trae esa norma es mucho menos fuerte y extendido de lo que uno pudiera creer a primera vista, por lo siguiente, porque el artículo 621 del Código del Proceso dice que en principio, en los asuntos que se ventilan por la cuerda de los procesos declarativos, hay que agotar la conciliación extrajudicial en derecho. Y esa conciliación extrajudicial en derecho la podemos obviar o prescindir en uno cualquiera de tres casos. El primero, cuando las partes no tienen la libre disposición del derecho y en consecuencia no pueden conciliar sobre el mismo. El segundo, cuando la parte convocante para que se evacuara ese procedimiento conciliatorio desconoce el lugar de ubicación del convocado, en cuyo caso puede acudir directamente a los estrados judiciales. Y el tercer evento en el que se puede prescindir de la libre conciliación es cuando se solicitan medidas cautelares. Entonces, el decreto 806 ya mencionado dice en el artículo 6 que se puede a su vez el demandante sustraer del cumplimiento de ese requisito. ¿Cuál requisito? El de tener que enviarle simultáneamente en el momento en que radica la demanda y por correo electrónico copia de este y sus anexos al demandado en dos supuestos. Uno, cuando desconoce la dirección donde pueda ser notificado el demandado. Y dos, cuando solicita medidas cautelares. En consecuencia, siempre se podrá obviar ese requisito del artículo 6 del mencionado decreto 806, porque siempre procederán medidas cautelares. ¿Y por qué hago yo esa afirmación? Porque si nos vamos al texto de lo que disponen los artículos 590, 592, 598 y 599 del Código del Proceso, allí colegiremos que será factible desde el momento en que incoamos la demanda solicitar en cualquiera de esos procesos, es decir, en cualquier proceso, medidas cautelares. Ciertamente, si nosotros vamos al texto del 599, allí se disciplina lo que concierne a las medidas cautelares en procesos ejecutivos.
donde por antonomasia, por esencia, se solicitan medidas cautelares. Luego ahí no hay que notificarle al demandado o no hay que enviarle por correo electrónico al demandado simultáneamente, cuando sacamos la demanda, copia de sus anexos. Si nos vamos al 592, la norma dice que el juez motu proprio, en cumplimiento de lo que al respecto prevé la ley, en los procesos en los que versen sobre pertenencia, divisorios, servidumbres, delito de amojonamiento y expropiación, en el auto que admite la demanda, ese funcionario judicial ordena como medida cautelar la inscripción de la misma. Si nos vamos al 598, el inciso primero dice que los procesos de familia que más alto tráfico jurídico tienen, como son los procesos de divorcio, separación de bienes, separación de cuerpos, unidad de matrimonio civil, disolución y liquidación de sociedades conyugales y patrimoniales, proceden como medidas cautelares, sin embargo, secuestro de bienes. Y si nos vamos al 590, en el 590 se consagran las medidas cautelares en procesos declarativos de carácter civil. Por ende, siempre será procedente solicitar medidas cautelares desde la formulación de la demanda. ¿Y por qué será siempre viable hacerlo? Porque o procederán las medidas cautelares típicas previstas para ese proceso en particular, o en defecto de las anteriores, procederán las atípicas o innominadas que regula la letra C del numeral primero del 590. De manera pues que esa prevención en relación con la exigencia del artículo 6 del decreto 806 de 2020 se disipa, porque siempre será factible solicitar medidas cautelares desde el momento en que incoamos nuestra demanda y en consecuencia podremos prescindir del requisito o exigencia de que cuando presentemos la demanda haya que enviársela simultáneamente y por correo electrónico junto con sus anexos al extremo pasivo. Ahora, como el motivo de esta charla es hablar de la medida cautelar de inscripción de demanda en ciertos procesos judiciales, para ese efecto yo voy a valerme de dos procesos en particular. Uno del proceso de restitución de inmueble arrendado y otro del proceso de impugnación de actos de asamblea, juntas directivas o de socios. Cogí específicamente el proceso de restitución de inmueble arrendado porque después del proceso ejecutivo es quizá el otro que más alta demanda tiene ante los estados judiciales. Debemos considerar que el artículo 384, numeral séptimo del Código del Proceso, dice que en todo proceso de restitución de tenencia por arrendamiento, el demandante puede solicitar el embargo y secuestro de bienes del demandado con el fin de garantizar, uno, el pago de los cánones de arrendamiento causados y no pagados y de los que se llegaren a causar. Dos, el pago de cualquier otra prestación económica derivada del contrato. 3, el pago del reconocimiento de las indemnizaciones a que debe lugar. Y cuarto, el pago de las costas. Siendo así, pues esa es la medida cautelar típica o nominada prevista para los procesos de restitución del inmueble arrendado. Esto es, el embargo y secuestro. No obstante, es posible también solicitar como medida cautelar igualmente típica la de la letra B del numeral primero del 590. Esto es, la inscripción de la demanda sobre bienes que estando sujetos a registro sean de propiedad del demandado. ¿Y por qué hago yo esa afirmación? Pues porque la situación es la siguiente. Cuando una persona le entrega a otra un bien a título de tenencia por arrendamiento, pues ahí lo que se celebró fue un contrato de arrendamiento. Y en consecuencia, cuando la parte arrendataria no honra su compromiso, el arrendador puede promover la respectiva demanda. ¿Y qué es lo que subyace en su causa petente? Una responsabilidad contractual. Siendo así, la letra B del numeral primero del 590 nos dice que en los procesos por responsabilidad contractual o extracontractual, en los que además de las pretensiones puramente declarativas, se acumule una pretensión de condena relacionada con el pago de los perjuicios, también es posible solicitar como medida cautelar la inscripción de la demanda. Por lo tanto, en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, si bien es cierto se pueden solicitar las cautelas ya mencionadas del 384 numeral séptimo, esto es embargo y secuestro, no es menos cierto que también se puede solicitar como medida cautelar la inscripción de la demanda, pero no la inscripción de la demanda sobre el bien objeto de la restitución, porque este ya es de propiedad del arrendador, de la parte actora, o por lo menos de quien obra en representación del propietario.
es la inscripción de la demanda sobre cualquier otro bien que sea de propiedad del demandado y que desde luego esté sujeto a la formalidad del registro. Seguramente en el auditorio alguien puede estar pensando, ¿y por qué habría de hacer eso un demandante si ya tiene una cautela mucho más robusta como es el embargo o secuestro de bienes del demandado? Por dos razones, entre otras. Una de ellas es, sí, pero si pedimos el embargo y secuestro de bienes del demandado y resulta que ya existe un embargo previo, pues la medida cautelar se nos torna inocua, porque no nos van a cancelar el embargo anterior para inscribirnos el nuestro. Y en segundo término, porque aunque el bien no esté cautelado, si sobre ese bien existe un gravamen hipotecario o prendario, es claro que el acreedor hipotecario o prendario, al tener un derecho de mejor connotación jurídica que la que tiene el arrendador, tiene igualmente unas mayores prerrogativas, de tal suerte que si ese acreedor hipotecario o prendario inicia el proceso, el embargo nuestro se va a cancelar y se registra el que se decretó con base en el ejercicio de la acción real. Por consiguiente, sí resulta importante, práctico, que nosotros podamos acogernos a la medida cautelar de inscripción de demanda. Además, porque aunque el bien se encuentre embargado previamente, eso no impide que se inscriba la demanda sobre dicho bien. Y ese bien que vaya a salir luego a remate, cuando el juez expide el auto aprobatorio del remate con base en el 455, lo que él ordena, el juez ordena en ese auto, es el levantamiento de los gravámenes hipotecarios o prendarios y la cancelación de afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia. Y ordena igualmente el levantamiento del embargo y secuestro, pero no ordena en ningún momento la cancelación de la medida cautelar de inscripción de demanda. En consecuencia, el adquirente de ese bien, así sea en pública subasta, adquiere la connotación de un litis consorte del demandado y la adquiere porque el artículo 68 dice que el adquirente de la cosa o del derecho litigioso tiene tal carácter. Por eso la importancia y la practicidad de que en este tipo de procesos de restitución de un arrendado también podamos solicitar como cautela, repito, el embargo en la inscripción de la demanda. Y el otro proceso en el que procede también la inscripción de la demanda, aunque en principio parecería que no, es en el proceso de impugnación de actas de asamblea de juntas directivas o de socios. A ver, ¿qué dice el artículo 382, inciso segundo del Código del Proceso? Dice que en este tipo de procesos es la medida cautelar típica que está allí consagrada es la de la suspensión provisional del acto impugnado. Y por supuesto, pues a ella debemos remitirnos. No obstante, una vez más hay que tener en cuenta que si se acude a un proceso de impugnación de actos de asambleas, de juntas directivas o de socios o de cualquier otro órgano directivo de propiedad de personas jurídicas de derecho privado, pues lo que subyace ahí es el argumento de que se incumplió el contrato social o porque se desconoció la ley en general o los estatutos sociales en particular. Y si eso es así, una vez más nos situamos en la hipótesis de la letra B. En aquellos procesos en los que las pretensiones puramente declarativas le sumamos una de condena encaminada a reclamar el pago de los perjuicios que se hayan causado, podemos solicitar también como medida cautelar la inscripción de esa demanda. Pero al igual que en el caso anterior, alguno de ustedes puede estar preguntando ¿y dónde está prevista la posibilidad de que se acumule en este tipo de procesos una pretensión relacionada con el pago de los perjuicios? Pues si nos vamos al artículo 24, numeral quinto del Código del Proceso, allí dice que la Superintendencia de Sociedades, autoridad administrativa, cuando está investida de jurisdicción y en consecuencia obra como juez, puede adelantar procesos que tengan por objeto la impugnación de actos de asamblea, de juntas directivas o de socios o de cualquier otro órgano directivo de entidades sometidas a su vigilancia, a su supervisión. Salvo que lo que pretenda la parte actora sea reclamar la indemnización de perjuicios derivados como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto o decisión que se impugna. Porque en este último evento, dicha competencia le está atribuida al juez. ¿A cuál juez? Al juez civil del circuito, que con base en el artículo 20, numeral octavo, también goza de la competencia para tramitar procesos relacionados con este mismo tipo de pretensiones.
Entonces, siendo así, como en efecto lo es, se puede perfectamente acumular a la pretensión declarativa consistente en que se declare por parte del juez la ineficacia o la nulidad o la inoponibilidad del acto, se puede acumular, repito, perfectamente a cualquiera de esas pretensiones una de condena en el sentido de que se haga un pronunciamiento relacionado con la indemnización de los perjuicios que dicho acto impugnado le ha irrogado a la parte actora. Y cuando eso es lo que sucede, se abre paso entonces la medida cautelar igualmente típica, porque está prevista en la letra B y que es propia para cualquier proceso declarativo en los que se discuta la responsabilidad en este evento contractual, porque lo que ha habido es un incumplimiento del contrato social. Luego pueden coexistir perfectamente este tipo de medidas cautelares, aunque, como lo dije al inicio, aparentemente puede dar la impresión de que no es posible, porque la medida cautelar típica sería la de la suspensión provisional de los efectos del respectivo acto o decisión que se recurre. De esa manera, pues, entonces, quería compartir con ustedes esta posibilidad de solicitar medidas cautelares de inscripción de demanda, circunscrita solo a 2 procesos. Por supuesto, hay muchos otros eventos, pero en aras de respetar exactamente el tiempo que me dieron y para que dentro de esos 20 minutos pueda absorber las preguntas que me van a formular, dejo entonces finalizada mi intervención en este momento. Muchas gracias, doctora Marta. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por su intervención. Pues aprovechando que su intervención puntualizó frente a algunos procesos, vamos a encontrar aquí dentro de las preguntas temas relacionados con procesos diferentes y vamos a ver las siguientes. La primera, en un proceso de responsabilidad médica, ¿se puede inscribir la demanda en los bienes de la entidad de salud demandada y en los bienes de los profesionales demandados que intervinieron en el acto médico? Y claro, la segunda pregunta, si en un proceso no está prevista la inscripción de la demanda como medida cautelar nominada o típica, ¿se puede solicitar como innominada? Bueno, yo voy a comenzar, doctora Magda, por responder el último de los interrogantes. Y es, y para el efecto digo lo siguiente. Las medidas cautelares típicas de inscripción de demanda las prevé el artículo 590 en el numeral primero, letras A y B. Con base en la letra A, la medida cautelar de inscripción de demanda procede cuando la demanda versa sobre dominio u otro derecho real principal como consecuencia de una pretensión directa o en subsidio de otra sobre una universalidad de bienes. Y la inscripción de demanda, igualmente típica, se abre paso ya independientemente de que la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, cuando, conforme lo acabo de explicar, se acumula una pretensión indemnizatoria relacionada con el pago de los servicios. Ahí está prevista en el 590, en esas 2 literales, la medida cautelar típica de inscripción de demanda. Nos pregunta entonces, se nos pregunta entonces que si no procede la medida cautelar típica de inscripción de demanda, ¿podríamos solicitarla como medida cautelar atípica? La respuesta desde mi perspectiva es no. Y no por varias razones. Primero, porque las medidas cautelares atípicas o nominadas o innominadas que prevé la letra C, como empieza diciendo la misma letra C, es el juez podrá decretar cualquier otra medida distinta de las que ya están consagradas como típicas o nominadas. Pero a mi juicio no es posible que se van a decretar como innominadas medidas que ya tienen la connotación de nominadas. Y en esa postura no estoy solo. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en un fallo de tutela del 8 de noviembre de 2019, de hace 8 meses, precisamente al pronunciarse sobre el particular, concluyó con decisión de la mayoritaria de la sala lo que estoy diciendo. No es factible solicitar como medida cautelar innominada la inscripción de la demanda, porque la medida cautelar innominada versará sobre cualquier otra distinta de las nominadas. Por ejemplo, y esto es de mi propia cosecha, yo siempre he invitado a los litigantes
a que cuando soliciten una medida cautelar innominada, como a mi juicio no es factible que echen mano de las nominadas, acudan, por ejemplo, a solicitar entonces el otorgamiento de una caución, porque esa medida, la caución, es menos lesiva de los intereses de la parte demandada, por un lado, y a su vez sería también en una protección adecuada de los intereses de la parte demandante, por el otro lado. Y en lo que atañe a la primera pregunta, la respuesta es desde luego que sí. Sí es perfectamente posible solicitar en procesos por responsabilidad médica como medida cautelar la inscripción de la demanda sobre los bienes que estén sujetos a registro y que sean de propiedad de la entidad demandada, e igualmente la inscripción de la demanda sobre los bienes de propiedad de las personas naturales que igualmente sean sujetos pasivos de la pretensión y que estén desde luego también sujetos a registro. La razón se deriva de la explicación precedente. En ese tipo de procesos se están acumulando a las pretensiones puramente declarativas una pretensión de condena, consistente en que si el juez acoge las anteriores, condene a la parte demandada, la entidad, distintas personas naturales, médicos, normalmente que están vinculados como sujetos pasivos, los condene a pagarle al demandante los perjuicios que como consecuencia de ese obrar dañoso le rogaron. Y cuando eso es lo que se solicita, la medida cautelar se subsume perfectamente en la hipótesis que trae la letra B, porque son demandas por responsabilidad contractual o extracontractual en las que se acumula lo atinente a la indemnización de perjuicios. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por su precisión y claridad en su intervención y en las preguntas. Lo esperamos entonces en nuestros próximos foros y en nuestro congreso que se acerca. Muy gentil, doctora Magda, a usted y a todos los demás. Que esté muy bien. En este momento, sí señor, le vamos a dar paso al doctor Germán Gómez Gutiérrez, quien nos va a acompañar con el tema Salto cuántico a la digitalización judicial e inteligencia artificial. El doctor Germán Gómez es abogado de la Universidad de La Sabana, especializado en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y magíster en Derecho Procesal de la Universidad Externada de Colombia. Ha sido profesor de Derecho Procesal y Probatorio en diferentes universidades. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y forma parte de nuestra junta directiva en el capítulo Valle del Cauca Cali. También es miembro de la Asociación Mundial y Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Es profesor de pregrado y posgrado de diferentes universidades, árbitro de 8 cámaras de comercio. También es director del Grupo de Investigación Justicia, Proceso y Constitución de la Universidad Libre, adscrito a Colciencias, es abogado litigante, asesor y consultor. Doctor, bienvenido, tiene la palabra. Muy buenos días, doctora Magda. Muy gentil. A todos los que me precedieron, mis queridos compañeros, el doctor Dalmao, el doctor Torres, el apreciado colega, el doctor Gabriel Hernández. Quiero compartir ahorita mi pantalla para decirles cómo voy a desarrollar el tema. Esta es la agenda que me pretendo presentar para lo que se denomina el eje temático, es decir, la revolución industrial y la inteligencia artificial, algo bien interesante que es la Declaración de Toronto en cuanto a derechos humanos e inteligencia artificial, un caso emblemático en la Corte de Wisconsin para la inteligencia artificial Compacts en el derecho penal norteamericano, dudas éticas, un caso emblemático de Estonia, jueces robot, la excepción confirma la regla, pero también hay algo de Beijing y China que lo tenemos vigente, y en el caso latinoamericano, Prometea y la inteligencia artificial en Argentina, para luego pasar a unas conclusiones. Entonces damos inicio a la primera parte, que es la revolución industrial. Entonces, el surgimiento de la cuarta revolución industrial trae implicaciones, particularmente lo que es la inteligencia artificial, en la justicia a través de la incorporación de sistemas expertos, algoritmos y modelos computacionales
en el asesoramiento y predicción y toma de decisiones. Bajo este supuesto, la cuarta revolución industrial implica digitalización de las cadenas a través de procesamientos de datos con un software inteligente y facilita la actividad desde la que pueden trabajar inmensos sectores, proveedores, distribuidores, clientes, consumidores, la rama judicial, la policía, el ejército, etc. Para poder predecir, controlar y planear y producir de forma inteligente. No obstante que la inteligencia artificial está en boca de todos, pues no sabemos qué es, en qué consiste, cuáles son sus limitaciones y sus alcances. Esta funciona combinando grandes cantidades de datos, megadatos, con procesamiento rápido e interactivo, algoritmos inteligentes. ¿Y qué es un algoritmo? Es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirve para ejecutar una tarea. Entonces, bajo esa premisa, el software aprende automáticamente porque el ser humano le entrega información mediante patrones o características de datos. Entonces, coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita funciones cognitivas del ser humano, la que tenemos entre los seres humanos, como es percibir, razonar, aprender, resolver problemas. En últimas, la inteligencia artificial, como resumen, consiste en proveer a un software que pueda razonar lo que recibe y explicar la producción de un resultado específico. La inteligencia artificial proporcionará interacciones similares a las humanas con software que ofrecerá soporte a decisiones para tareas, proyectos específicas, pero no de manera inmediata va a ser un sustituto de los humanos. No obstante que ya está la robótica acá. En 1950 ya se hablaba de inteligencia artificial, Alan Turing, en juegos y algunas cosas comentó. Pero en 1956, durante la conferencia de Dartmouth, John McCarthy, el padre de la inteligencia artificial, acuñó la expresión la inteligencia artificial. ¿Y qué nos dijo? La define como una ciencia del ingenio que hace máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Pasaron unas décadas de una investigación y nadie quiso invertir, pero después se dieron cuenta de lo importante. Y ahora en este mundo, post y previo a la pandemia, y hace 20, 30 años, no es reciente, es la revolución más importante de la tecnología, desde que se inventó la informática. La capacidad para que las máquinas piensen y razonen por su cuenta puede ser el avance más importante de la tecnología en los últimos siglos, pero también representa peligros. Hoy en día la inteligencia artificial controla misiles, el suministro de luz, agua, etcétera. Entonces eso tiene algunos inconvenientes. Miren cómo Stuart Russell y Peter Norman diferenciaron tres tipos de inteligencia artificial. Sistemas que piensan como humanos sería el primero. Esos sistemas tratan de emular el pensamiento humano. Toma de decisiones, resolución de problemas. Existen sistemas que actúan como humanos. Estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano, por ejemplo, la robótica. Y sistemas que actúan racionalmente, tratan de emular de forma racional el comportamiento humano, por ejemplo, los agentes inteligentes, las conductas ante artefactos, como la señora que no maneja muy bien y quiere parquear el carro, pero se compró el último Mercedes, el Mercedes se parquea solito con inteligencia artificial. Bajo estos aspectos, esto generó un pensamiento y encontró un soporte institucional en lo que se denominó la conformación de la Escuela de Chicago. Las fuentes de inspiración de las nociones y principios del derecho han sido diversas, de las que pudieran, digamos, mover el mundo económico. Es una explosión de tal magnitud de la globalización que se ha empezado a reinventar el derecho desde una visión economicista, un nuevo análisis económico surgido de la Escuela de Chicago. La creación de normas en este concepto, en el ámbito de las tecnologías, ha creado nuevos modelos y también nuevas formas de violar las normas. Por ejemplo, ya tenemos conductas punitivas con hiperconectividad, la cibercriminalidad, la ciberseguridad, los ciberdelitos, en ese sentido que a través de la inteligencia artificial guardamos innumerables datos personales y hay mucha información recaudada. Pero es un hecho, y eso es una de las conclusiones de esta breve exposición, que la inteligencia artificial hay que adecuarla al servicio de la prestación judicial. La machine learning o el aprendizaje automático en el ejercicio de la función judicial, tanto en su complemento como en el futuro ya cercano, pero que ya lo tenemos como el juez robot. Todos estos sistemas han venido incorporando una de las
especie de inteligencia artificial aplicada al mundo legal. Por ejemplo, ya podemos aplicar la jurimetría o el análisis de precedentes jurisprudenciales dentro de una óptica conductista aplicada a la información jurídica, de manera que, por ejemplo, traduce o convierte el lenguaje jurídico en lenguaje simbólico de las matemáticas y de la lógica, y con ello permite, por ejemplo, realizar estadísticas, que eso es lo que hace la inteligencia, el barrido de información antecedente. Estrategias de comunicación e incluso de defensa. Los grandes bufetes ya tienen inteligencia artificial para los mecanismos de defensa. Es incorporar, por ejemplo, enormes dosis de previsibilidad, eso es lo importante, predecir de éxito o de fracaso en sede judicial, con análisis estadístico de jueces, magistrados, juzgados, tribunales que hacen un barrido histórico. Esto no es nuevo. Desde la época de los años 90 se empezaron a utilizar muestreo estadístico de las sentencias penales a partir de lo cual es posible obtener los resultados condenatorios o absolutorios en cuanto a las sentencias. Podemos traer el caso emblemático de la Corte de Apelaciones de Nueva Zelanda en procesos penales para delitos sexuales. ¿Qué es lo que hizo aquí la Corte? Valoró un perfil del ofensor y las circunstancias en que se cometieron los delitos. Estos elementos alimentan el sistema computacional y permiten llegar a una conclusión generalmente uniforme, teniendo en cuenta los antecedentes, a través del muestreo estadístico. O sea, ¿cuál es la conclusión? Es útil para predecir el éxito de una posible apelación y, por ende, la utilidad o no de un planteamiento, lo que evita acciones penales, por ejemplo, innecesarias, amén de costosas. Toda esta información recaudada constituye un monstruoso volumen de datos de información, megadatos, que nunca podrá ser abordada de manera eficiente por las personas humanas. Por eso, la inteligencia artificial es la revolución de la revolución. Su desarrollo actual y potencial se debe a que logra igualar y superar ampliamente ciertas capacidades cognitivas del ser humano a través de los datos y la información de las actividades humanas. Pero esto generó problemas de ética y de derechos humanos. Es así como se previó la Declaración de Toronto. En el año 2018, Amnistía Internacional y Access Now y otras asociaciones se reunieron para presentar la Declaración de Toronto, la cual tiene por objeto proteger los derechos humanos. ¿En qué sentido? Proteger los derechos humanos porque una de las consecuencias que tiene la aplicación de las tecnologías y del aprendizaje automático es que se pueden dar y se consolidan nuevos principios en esta disciplina. Obvio que la Declaración de Toronto es un documento histórico que permite y tiene como propósito aplicar las normas de derechos humanos existentes al desarrollo y al uso de los sistemas del aprendizaje automático o lo que llamamos inteligencia artificial. Ese aprendizaje automático AA se define como un subconjunto de inteligencia artificial que busca proporcionar sistemas de con capacidad de aprender y de mejorar de forma automática, el software de forma automática a partir de experiencias sin necesidad de programación explícita. Ahí hay una inconveniente. Ahora, múltiples son los beneficios, pero tienen riesgos importantísimos, que son propios del aprendizaje automático. ¿Y cuáles son? Los constituye el peligro de aumentar la discriminación a través, por ejemplo, de sesgos ideológicos y políticos contra ciertos grupos, como podrían ser comunidades afrodescendientes, marginales, indígenas, mestizos e incluso por ubicación territorial. Entonces, la utilización de estos mecanismos con información y datos históricos donde se adecúa, manipula y entrega los sistemas de aprendizaje automático sin ningún tipo de salvaguardias. Obvio que es el ser humano el que le está involucrando esa información. Esto violenta los límites éticos y morales. Y pudiéramos pensar que el resultado sería reafirmar o aumentar el sesgo estructural existente. Los daños serían irreparables y se podrían tomar decisiones judiciales discriminatorias si al diseñar el sistema de inteligencia artificial buscamos resultados de manera deliberada y, por ejemplo, sesgados. Y aquí podríamos traer a colación, y es importante, un caso emblemático de la Corte Suprema de Wisconsin. Es el caso de la Corte Suprema de Wisconsin contra Eric Looms. Fue un caso que tuvo incidencia y cuál es el resumen del caso, por decirlo así. En el año 2013, Eric Looms fue detenido por unos agentes estatales de la Policía del Estado de Wisconsin cuando conducía un vehículo implicado en un reciente tiroteo.
Entonces, ¿qué se le acusaba? De huir de la policía y utilizar un vehículo sin autorización de su propietario. El señor Rons se declaró culpable con la estrategia de defensa de su abogado, pretendiendo que ante declararse culpable no iba a ingresar a la prisión. Pero ¿qué pasó? Durante la vista para decidir sobre su libertad condicional, el fiscal del caso del Estado aportó un informe elaborado por un programa informático que se denomina COMPAS. Esa es la inteligencia artificial del sistema norteamericano. Pero es desarrollado por una empresa privada, Northpoint y Northpoint, según la cual, ¿qué le dijo el sistema en esa audiencia? Le dijo que él tenía un riesgo elevado de reincidencia y de cometer actos violentos. ¿Cuál es la conclusión que le dio COMPAS, o sea, la inteligencia artificial norteamericana, al juez de la causa a través de la fiscalía? Pues que la persona era proclive a los delitos. En ese sentido, pues no solo fue a prisión, lo condenaron a 6 años de prisión y 5 de régimen de libertad. Entonces, ¿qué hizo la defensa en la estrategia? Recorrió la sentencia y alegando que se había vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías porque no podía discutir los métodos utilizados por el programa informático. COMPAS, dado que el algoritmo que tenía, o sea, las instrucciones que tenían, solo lo conocía la empresa que había desarrollado porque era de origen privado. Sin embargo, sus argumentos para el tribunal, la Corte Suprema de Wisconsin, los descartó y por ende confirmó la sentencia. En ese caso, ¿qué dijeron los jueces al argumentar su decisión? Que el programa informático se había basado únicamente en factores habituales para medir peligrosidad criminal futura, como por ejemplo, huir de policía y historial delictivo si lo tenían antecedentes en el procesado. Entonces, se acudió ante la Corte Suprema que negó la orden certiorari. ¿Qué significa en el sistema norteamericano la orden certiorari? Es el right of certiorari. El caso lo denegaron el 26 de junio de 2017. ¿Y en qué consiste eso? Consiste que es una presentación directa ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de un recurso para que ésta, si quiere, requiera al Tribunal Superior el envío de la causa para su posterior examen. Pero la competencia de la Corte en esos casos es eminente, no es obligatoria, sino es discrecional, y la Corte Suprema de Estados Unidos no quiso manejar el tema. El caso, pues, alegó el uso de un software en la sentencia que violaba el derecho del acusado al debido proceso, porque evita que el acusado impugne la validez científica y la precisión de dicha prueba. Este caso también alega que el sistema en cuestión, COMPAS, norteamericano, viola los derechos al debido proceso al tomar en cuenta el régimen de género y de raza. Y entonces nos iríamos a un caso emblemático que es Estonia. Pero antes de Estonia, miren que en el 2019, en China, en Beijing, hay un tribunal de Internet interactivo, digital. Es un centro de litigios en línea que le proveen, ¿qué es lo que hacen allá? Había una plataforma donde las partes cargan el problema y la inteligencia artificial busca jurisprudencia, analiza temas, contrasta pruebas y dicta una sentencia. El problema aquí de las lecturas que uno quiere medir es la trazabilidad ciudadana. Estamos en un estado que no es democrático, como ustedes lo conocen, entonces la trazabilidad ciudadana, quién sabe cuáles son las misturas políticas que tendrían las decisiones judiciales en esta línea. Y el caso que traemos a colación es el caso de Estonia, que yo llamé la excepción que confirma la regla, jueces robots. Estonia se ha convertido en una excepción. ¿En qué sentido? Hay un ingeniero joven de 28 años, Ott Bersberg, director para el gobierno de Estonia, y revolucionó con la introducción de la inteligencia artificial y el machine learning en un plan que afecta a 1.3 millones de ciudadanos. No es un país de mucha población. Pero el proyecto más ambicioso que tiene y polémico tiene que ver con la creación de jueces robots. El Ministerio de Estonia le pidió a Bersberg y a su equipo que implemente la inteligencia artificial en principio para juicios menores, aquellos que no haya disputas de más de 7.000 euros o menos. O sea, la inteligencia artificial allá le permitirá acelerar decenas de casos atrasados que los jueces y secretarios judiciales no pueden hacer frente actualmente. Pero esos jueces robots se encuentran también en otras fases de desarrollo y se prevé una prueba piloto centrada en disputas contractuales a fines de año. O sea, van a acudir a otros eventuales sistemas de conflictos. Su aplicación, ¿cómo funciona? Las dos partes cargan los documentos a la información relevante del caso a una plataforma, o sea, a la inteligencia artificial de edad.
donde la inteligencia artificial toma una decisión para poder ser, incluso toma la decisión, pero esa podrá ser apelada ante un juez humano. O sea, de un robot pasamos a una instancia humana. O sea, Estonia no es el primer país en unificar la inteligencia artificial, ya hay muchos, y la ley. Aunque sí se podría ser el primero en darle autoridad a las decisiones de la inteligencia artificial. Vámonos a observar el caso de Prometea en Argentina, que es tal vez la más brillante inteligencia artificial que hay en este momento desarrollada. Un fiscal adjunto en el año 2017 a Buenos Aires, Juan Carvalán, creó el primer sistema de inteligencia artificial predictivo que trabaja con un sistema de voz que permite realizar un dictamen jurídico de manera integral. Ejemplo, cuando yo tengo mi iPhone y le digo, Siri, por favor dígame dónde hay un restaurante cerca que quiero pollo, y Siri me contesta. Esa es la inteligencia artificial allá, pero es interactivo entre el funcionario judicial y Prometea, que es la plataforma, y él le dice. Entonces, bajo ese, según su autor, es un modelo inédito, y verdad que sí es inédito, asombroso y reciente. Ese modelo lo conduce íntegramente la inteligencia artificial de la siguiente manera. Llega el expediente para que se dictamine que no ha sido analizado por ninguna persona. Luego se carga el número del expediente y en breves segundos se suscitan continuidad de datos. El sistema de inteligencia artificial busca la carátula en la página del Tribunal Superior de la Justicia de Buenos Aires, lo asocia con otro número en las actuaciones y luego va a la página del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Busca y, por ejemplo, lee 1.400 dictámenes emitidos del 2016 al 2017 para finalmente emitir la predicción. En concreto, nos dice que detecta un modelo determinado para resolver el expediente y ofrece la posibilidad de completar, imprimir y enviar. Con base en este modelo, la situación podría ser aplicable a una sentencia judicial. El sistema es un comando de voz donde el juez prende solo su computador y llega sin utilizar ni el mouse ni nada. Solo prende el computador y le dice que le traiga el modelo que está trabajando y le dice si ya está completado el dictamen para enviarlo a través de una red interna y a un proyecto de borrador, o sea, que se sustancie. Todo este proceso sí es realizado mediante un comando de voz, es importante. Ahora, por último, ya para terminar, que el tiempo no nos da, ¿cuál es la situación que se da para Colombia en cuanto a inteligencia artificial? ¿O qué es lo que estamos viendo en Colombia? Miren que la Superintendencia de Sociedades de Legatura para asuntos mercantiles sobre conflictos societarios trae y ya tiene el primer juzgado en América Latina que cuenta con robot asistentes. O sea, asesora a la legatura. Pero trae algo más la Superintendencia de Sociedades. Tiene autenticación biométrica, o sea, legitimación en causa mediante aspectos digitales. Hay certeza de que es el abogado y es la parte la que está ahí. Como si fuéramos a una notaría y pusiéramos la huella digital para que nos digan que uno es quien es. Ahora, ¿qué más tiene Colombia? La revisión ante la Corte Constitucional de las acciones de tutela que ya la inteligencia artificial, porque Colombia compró Prometea de Argentina en una licitación que hicieron acá y observaron que era la mejor posibilidad de inteligencia. Entonces la Corte Constitucional para selección de tutelas, ¿de qué tipo de tutelas? Para la salud, donde están los menores con cáncer, donde le han dado una información, no para fallar, para seleccionar y poder agotar el tiempo. ¿Qué diríamos como conclusión de esta breve intervención? Que es importante que la inteligencia artificial se aplique en Colombia para muchas secuencias. Autos admisorios de sustanciación y trámite que tienen unos presupuestos procesales que se le puede involucrar al sistema y harían que en la plataforma resolviera eso. Incluso hasta sentencias, imagínense ustedes un proceso de investigación e impugnación de la paternidad o la maternidad donde el demandado no se deja practicar la prueba, o si se la deja practicar y es negativa, no se opone, hay mismo sentencia. En la restitución de inmueble, en los procesos ejecutivos que no se proponen excepciones de fondo, ¿qué es lo que pasa? Ni se objeta, autoordenando seguir adelante la ejecución. En la rendición de cuentas provocada espontánea, que no se objeta nada, se profiere un auto terminando el proceso y lo que dijo el demandante, que es lo que se debe o le deben, eso quedó conformado. Entonces, hay muchos estadios en los que podríamos lograr eso.
Esto hay que aplicarlo a todas las áreas del derecho. La SIC yo sé que lo está haciendo muy juiciosamente y tiene un manejo jurisdiccional estupendo, pero hay que descongestionar este caos que tenemos y esta pospandemia, porque vendrán miles de procesos de restitución, miles de acuerdos de reestructuración, miles de demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que la inteligencia artificial nos podría ayudar a resolver. Por último, quiero dejar algunas palabras que dijo quien creó la inteligencia, el padre de la inteligencia artificial. Dice, cuando los ordenadores tomen el control, puede que no lo recuperemos. Sobreviviremos según su capricho y con suerte decidirán mantenernos como mascotas. Lo dijo hace 40 años a la revista Life. Muchas gracias por su atención. Doctor Germán, muchas gracias. Vamos aquí a detener el compartir pantalla. Sí. Muchas gracias por su intervención, doctor. Nos deja pensando mucho su conferencia, excelente, y muchas gracias porque está muy apropiada para nuestros estudiantes de semillero que en estos momentos deben estar terminando la redacción de sus ponencias. Doctor, tenemos unas preguntas para usted. A propósito especialmente de su conclusión, ¿usted cree que los funcionarios judiciales serán reemplazados por robots? Y tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la razón para que los algoritmos vulneren los derechos humanos y el debido proceso? Perdón, la segunda, disculpe. ¿Cuál es la razón para que los algoritmos vulneren los derechos humanos y el debido proceso? Bueno, empecemos por la segunda. Como un buen hincha de Santa Fe, vamos a empezar por la segunda. No. ¿En qué consiste? Lo que pasa es que la inteligencia artificial es un software que lo va a alimentar los seres humanos. Y lo que ha pasado en algunos escenarios en el mundo, por ejemplo, en el derecho penal norteamericano, es que le hacen segmentos discrecionales políticos y segmentos que distraen la realidad y la verdad porque tienen presunciones de raza, de credo, de ubicación. Entonces, los algoritmos los alimenta el ser humano, pero si tenemos unos sesgos que no son eminentemente éticos, rectos, correctos, vamos a traer unas conclusiones, como ha pasado en varios países, en ese sentido. Como los policiales a veces aplican ciertas medidas con afrodescendientes en Estados Unidos y en otros países, incluso aquí en Colombia. Entonces, la inteligencia se ve prevista de sufrir esos riesgos si los propios alimentadores, que somos los seres humanos, le hacemos una trazabilidad. Pero si nosotros la alimentamos bajo esos caracteres, toda la información que la inteligencia artificial llegará a ese mismo resultado racista, de género, en contra de las personas menos favorecidas, con las situaciones de indígenas, etcétera, o ubicaciones territoriales específicas. Y la primera pregunta ya se volvió, doctor. ¿Cuál fue la primera? Doctor, la primera pregunta. ¿Usted cree que los funcionarios judiciales serán reemplazados por los robots? Sí, en algunos escenarios. No el juez robot, pero en oficinas de reparto, en sustanciación, trámite y de cúmplase, en algunas gestiones, en oficios, en expedir comunicaciones, en muchas cosas, es importante que la inteligencia artificial reemplace al ser humano. Es que nosotros no nos damos cuenta, pero ya es un hecho. Piense usted, cuando usted va a un cajero, ¿usted con quién habla en el cajero? Usted entra y le da una clave. Y si tiene plata, el cajero le responde que si quiere donar, no sé dónde, si sé cuándo, y le saca la plata. Y usted queda grabado. ¿Y quién hizo toda esa dinámica? Un sistema, un software. Mucho de nuestra vida lo estamos haciendo. Ya hay casas inteligentes. E incluso hay hasta abogados inteligentes, hasta jueces inteligentes. En el Consejo Superior hay gente inteligente. Eso es lo que necesitamos que haya. Pero indudablemente, ¿qué pasa? En algunos segmentos ya la robótica está reemplazando al ser humano. Yo creo que el factor humano en un juez es irreemplazable porque el control de legalidad, y como decía el doctor Jairo Parra, la misión de los jueces es la de los dioses, impartir justicia. Eso no lo podrá hacer un robot, pero sí podrá ser reemplazado en algunos estadios de la actuación y de la sustancia. Doctor Germán, muchísimas gracias a todos los conferencistas que hoy nos acompañaron. A la Universidad Libre por acompañarnos con sus conferencistas y grupo de investigación,
A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este foro. Lo esperamos la próxima semana con un foro relacionado con las garantías en el proceso penal virtual y próximamente tendremos en nuestra página web la información relacionada con la programación e inscripciones de nuestro Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Muchas gracias y damos por terminada la jornada de hoy.